A todos y a todas, bienvenidos a este webinar sobre los desafíos en materia de diversidad e inclusión para el 2021. Quiero dar la bienvenida a estos tremendos invitados y invitadas que tenemos hoy. Anabela Capetillo, gerenta de diversidad e inclusión de Manpower Group Chile. Carolina García, fundadora y directora de Comunidad Inclusiva. Ilia González, directora de la Red de Recursos Humanos. Fernanda San Martín, directora de Gauguin Arquitectos. Y Rodrigo Sá, socio de HuMind. Bueno, la idea de hoy día fue conversar en este tema tan interesante que tenemos sobre los desafíos que se nos vienen en materia de diversidad e inclusión. Y para eso me gustaría partir con una pregunta. ¿Cómo ustedes visualizaron durante este año en relación a toda la situación que tuvimos pandémica a nivel global, a nivel mundial? ¿Cuáles fueron los principales desafíos en diversidad e inclusión que ustedes vieron y si visualizan los mismos, si ven los mismos para el 2021? No sé si alguien quiere partir o voy a hacer dedocráticamente, voy a dar la partida. Carol. Carla, Sí, Fernanda. hola Ilia, hola a todos, buenos días. Qué grato estar con amigas y amigos en este conversatorio. Yo creo que una cosa bien relevante en el tema de las empresas fue poder acogerse, y ahí Rodrigo me va a echar una mano, yo creo, en cómo abordamos el tema de las tecnologías de la información en relación a las personas con discapacidad en sus lugares de trabajo, en sus casas hoy día, el tema de la educación también, pero específicamente en las empresas, cómo como empresa nos acogimos a la ley de protección de empleo, pero también nos acogimos a darle continuidad a las personas con discapacidad y a las personas que en realidad también no tienen discapacidad en cómo este parámetro y base de las tecnologías de la información y de los apoyos tecnológicos hoy día fueron relevantes y dieron un cambio y un giro en 180 grados, favoreciendo muchas veces a las personas con discapacidad para poder darle continuidad a su trabajo desde sus hogares. Yo creo que hoy día estamos en una transformación cultural y digital importante, por lo tanto el tema de la tecnología ha sido súper relevante este año y nos ha puesto en problemática y en encrucijadas de ver cómo resolverlo y cómo poder ser más eficiente, y también se ha visto, se ha visto y ha salido a la palestra de alguna manera de que estando desde la casa eh, es un apoyo para la persona con discapacidad que tiene ciertas problemáticas en materia de movilidad para que pueda continuar su labor desde la casa solo a través de implementando tecnologías de la información. Eso sí, como un parámetro base en relación a la tecnología, porque yo creo que hoy día fue súper relevante este año. Carola. Yo quisiera agregar a lo que está diciendo Fernanda. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a la Universidad de los Andes y a la Red de Recursos Humanos y por esta convocatoria. Pero a mí lo que me pareció muy interesante, más que interesante, un súper desafío, fue los liderazgos que tenían que ver con cómo me hago cargo de la gente, si hablamos de inclusión, por ejemplo, de la gente con discapacidad y sobre todo los neurodiversos o diferentes tipos de discapacidades, cómo me hago cargo de la persona en su hogar. De cómo le hago seguimiento, si me preocupo en el día o no. Aparte de lo que está mencionando Fernanda, de lo técnico. Pero a mí me preocupa bastante más el tema de relaciones humanas, porque los diferentes tipos de discapacidades necesitan diferentes tipos de liderazgo. Hay algunos, por ejemplo, amigos míos que son TEA, me dicen, por favor, no me vayas a mandar un audio, porque, o sea, no lo voy a escuchar y me matas. Entonces, ¿cómo me interrelaciono yo con los diferentes tipos de discapacidad? Yo creo que eso fue un hito importante y va a ser un hito importante para el 2021 también, que pareciera que
ya esta cosa de quédate en casa se va a hacer más habitual. No sé qué piensa la Anabela y Anabela, dale. Tomo la palabra. ¿Qué es lo que pienso? La verdad que es una situación, los desafíos 2020 fue un desafío sin duda para los liderazgos, y entender que el máximo desafío para mí el 2020 que ya se va, es entender que diversidad e inclusión se da en un contexto de cultura inclusiva. Y el desafío, por lo tanto, para el 2021, cuando las empresas se siguen concentrando en, a lo mejor, aumentar su diversidad, número de personas, más mujeres, más hombres, más personas con discapacidad, el foco está, el gran desafío de las empresas es entender el contexto de cultura, y que la cultura no se copia de una empresa a otra, que la cultura son conversaciones que hay que sostener. Y ahí lo que estábamos hablando antes que iniciar este encuentro, hablemos de los sesgos, hablemos qué es lo que nos pasa con las personas con discapacidad, y hagamos el doble clic. No todas las personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades, porque hay muchos sesgos asociados también a ello. Entonces, yo creo que el gran desafío, si respondiendo a la pregunta, Carla, es primero las empresas tienen que hablar del tema y definir cuál va a ser la cultura que quieren realmente implementar en cada uno de sus lugares. Perfecto. Rodrigo, ¿tienes algún aporte? Sí, yo aquí quiero usar las palabras de Ilia, que dice como primero agradecer la invitación y agradecer que estamos en un panel de expertos y que, por cierto, yo no tengo una expertise en diversidad y inclusión, así que me siento muy honrado no solo de estar con puras mujeres líderes en lo que hacen, sino que además expertas en este tema que es tan relevante como organizacionalmente, así como también como sociedad. Y desde dónde estoy parado yo aquí para tratar de aportar, es que para mí uno de los temas que son más desafiantes es ¿qué hacen aquellas personas que sienten o creen que no son discriminadas? O sea, como que son los que están en la norma, si se espera. ¿Qué hago para trabajar en inclusión? Y nuestro foco principal ha estado en la empatía, pero no en la empatía sobremanoseada, sobre toqueteada de, sí, ponerse en el lugar del otro y con eso como que descanso, sino que nosotros usamos un ejemplo y lo voy a contar porque es violento, que es el ejemplo de Ricardo Arjona. Ricardo Arjona tiene un montón de clubes de fans y gente que lo ama. Lo ama, lo ama, lo ama. En todas partes del mundo vayan a encontrar un club de fans de Ricardo Arjona y encuentran que su poesía describe su vida con toda belleza y que le ha salvado situaciones amorosas, que le ha permitido enamorarse. Pero también en todos los países de Latinoamérica hay haters activos de Ricardo Arjona, que van a decir que la poesía es barata, que sus canciones son de 3 acordes, que le pegaba a la señora. Incluso en Chile decimos que es yeta porque tembló el día que le estaba tocando. Ya. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Es que si yo tomo un hater activo de Ricardo Arjona y le presento a un presidente del club de fans de Ricardo Arjona, ¿cuál es la posibilidad de que esas dos personas empaticen? Pero en serio, po. Y no que yo diga, este idiota cómo pierde su tiempo en adorar a Ricardo Arjona y hacer obras sociales en honor a Ricardo Arjona, y el otro va a decir, este idiota cómo no valora todo el aporte que trae Arjona al mundo. ¿A qué quiero llegar? Es que yo soy súper fan de Brené Brown, y cuando escuché en Brené Brown que esto es sentir con la otra persona, y que significa salir de la trinchera, entonces no significa que yo pretenda ahora entender y ser exactamente como, voy a usar el ejemplo de Carolina, cómo piensa un TEA, o cómo empieza alguien que tiene cualquier posición en lo político, sea lo que sea, sino que voy a sentir lo que siente la otra persona para que construyamos juntos. Esto se convierte en una bomba atómica. Pero el problema es que lo que yo más veo, y aquí voy a la respuesta concreta, veo que en el 2020 la gente tiene tanto susto de salir de la trinchera en la que está parapetada y ver lo que siente la otra persona, incluso de conocerse a sí mismo y aceptarse a sí mismo sin inhibiciones, sin cohibirse, es que yo encuentro que ahí está el desafío grande, es el ejercicio de empatía, pero donde avanzamos, le insisto, de la frase correcta de ponerse los zapatos del otro. Me parece súper bien que todos nos sepamos eso. El problema es cómo diablos logramos de que eso se instale en mi día a día. Y el desafío de ser más empático en lo cotidiano, a mí me parece alucinante. Y cierro, Caro, parte de la palabra. Un ejemplo que es medio transversal. ¿Quién no va a pensar que quedó sorprendido con la votación que sacó Donald Trump? Ahora, en esta elección, que es una votación histórica,
y yo me junto con un montón de amigos y lo fácil es decir, estos gringos idiotas, ¿cómo votan por ese demonio de nuevo? ¿Y qué tal si la pregunta empática sea, ¿y por qué votan por Trump? ¿Qué pasa con ese gringo o con esa gringa votante de Trump? ¿Qué necesita? ¿Qué le falta? Antes de ningunearlo o de tratarlo de idiota, ¿por qué no tratamos de empatizar? Gracias, Rodrigo. Yo quería, claro, al tiro te doy la palabra, quería recoger varios temas en relación a lo que se ha comentado. Uno tiene que ver con lo que planteó la FER en relación a las tecnologías de la información y la Caro en relación a la discapacidad y el tema de los liderazgos. Acá hay un tema que es bien relevante que tiene que ver con... y lo voy a combinar con lo que dijo Rodrigo, que dada la situación que tuvimos este año, nos tuvimos que quedar en la casa y trabajar desde nuestra casa. Y eso también permitió, a raíz de el acceso a la tecnología, permitió que muchas personas, por ejemplo, en situación de discapacidad o de otros, en el fondo, que han tenido historias de discriminación por el grupo al cual pertenecen, hayan podido tener acceso al trabajo. Pero a su vez, el tener a las personas de los grupos de especial protección en su casa con acceso al trabajo, también nos evita hacer lo que nos plantea Rodrigo, que es cómo yo tomo al otro, que es diferente a mí, y hago el ejercicio empático de ponerme en los zapatos de él si no tengo ningún vínculo con él. Entonces también hay un tema que creo que es súper relevante, que se nos viene también como desafío para el próximo año, que tiene que ver con cómo me pongo en los zapatos del otro, de verdad, porque en el fondo una cosa tiene que ver con el concepto de tolerancia, que es como que yo me banco a este que es diferente. Pero el respeto es un concepto donde yo me pongo en los zapatos del otro, me pongo en el lugar del otro y hago el ejercicio empático de tratar de entender el porqué de su forma de pensar, de su forma de ser. ¿Cómo hago ese ejercicio si estoy solamente virtualmente conectado con esa persona? Entonces, creo que ahí, en el fondo, quería dejar planteado eso porque combina los comentarios de todos ustedes que han hecho en esta primera parte de este webinar. Entonces, quiero dejarles esa pelota lanzada para ver qué opinan al respecto. Carola. Yo con respecto a eso te quería comentar que en mi empresa, yo trabajo para una empresa minera y el otro día estaba en un conversatorio porque yo soy facilitadora de unos conversatorios de resiliencia que hablamos como para saber cómo se está sintiendo cada uno. Y hoy había gente como del mismo equipo en la reunión y empezamos a hablar de esto, de cómo trato al otro y todo, y decían, oye, en realidad nosotros eran tres, estaba la jefa y dos colaboradores, no se conocían físicamente, y eso que no tienen ni una discapacidad, no tienen nada diferente. Entonces, ahí sacamos de una de las acciones que podían hacer, era que tuvieran como reuniones de catch-up cada 2 semanas y una media hora, de por último conectarte a una webinar y decirte hola, ¿cómo estáis? Como hablar en un poco más humano, porque o en vez de correo y etcétera. Entonces yo creo que es un desafío que se viene para el liderazgo en todo sentido, para gente diversa, para gente que se podría decir normal, porque ¿dónde está la normalidad? Pero para gente que no necesita de un jefe que esté preocupado de cómo tratar al otro, sino que, oye, saber si tenéis hijos, si tenéis perros, todo eso, yo creo que todo eso va a empezar a primar hoy. Y sobre todo importante, si hablamos de diversidad e inclusión de los grupos minoritarios que en general han sido sujetos, o hemos sido, porque yo soy una persona con discapacidad, hemos sido sujetos de no trabajo, entonces no hemos trabajado, no hemos tenido jefe, entonces de un día para otro nos pongan en el computador, se hace súper complejo.
pero yo quería solamente cerrar este punto con algo que dijo Rodrigo de la empatía. El otro día escuché una frase, no me acuerdo quién se lo escuché, que estábamos en un conversatorio también de diversidad e inclusión, que decía, bueno, como que empatía, antes se decía que trata al otro como te gustaría que te traten a ti. Sin embargo, la persona traía, ahora lo que se está diciendo de empatía es trata al otro como a esa persona le gustaría que lo trataran. Si es LGBT, si es trans, si es lo que sea. En el fondo, todos queremos que nos traten por cómo somos, no tener que estarnos poniendo una fachada o un disfraz. Entonces, eso me encantó, o sea, trata al otro como a él le gustaría que lo trataran. Eso. Anabela, me encantaría escucharte porque creo que acá es fundamental la formación de liderazgos inclusivos como para poder tomar este desafío que en el fondo que se planteó ahora. Así que me encantaría escucharte a ti. Sí, mira, quiero sí tomar de lo que han dicho. Sin duda, la empatía es clave y es una palabra que yo siento que se manosea un poco, porque a veces cuando decimos ponerme en el zapato del otro, entonces digo como, yo supongo que una persona en silla de ruedas va a estar mejor en su casa, entonces de marzo, que ya no vaya nunca más al trabajo y nunca le preguntamos a él. Y realmente la empatía es comprender lo que la otra persona siente con su historia. Y eso se da, tomando lo que decía Carolina, en espacios de conversación. Y yo creo que el gran desafío para generar culturas inclusivas es conversar. Y aquí, con una metodología que la comparto con ustedes, nosotros usamos la metodología EI, encuentros improbables. Provocamos al interior de las organizaciones encuentros improbables. Y es increíble cómo cuando tú te relacionas con otro que no te relacionas habitualmente, descubres que a todos les gustan los perros igual, que a todos a lo mejor les dio susto tal cosa, que todos tienen algún familiar que está sin trabajo y con la angustia que ello implica. Eso es vital para los desafíos que vienen en el 2021. Y estas conversaciones, el líder es fundamental, o sea, el líder realmente lo tiene que creer. Como en algún minuto lo dije y gustó la frase, así que a lo mejor a ustedes también les hace sentido, el storytelling es súper importante, pero ya pasó casi de moda. Lo que está de moda hoy día, el story doing, es lo que tú haces, porque la cultura de una compañía no es tener pegado en la pared la política de diversidad, es cuando cada persona de esa compañía realmente dice, en esta compañía ocurre esto. Eso yo creo que es fundamental y tarea para la casa, para todos. Porque una cosa es tener por ejemplo, una política de diversidad e inclusión. A mí me ha tocado hacer en la consultora que yo también soy socia de una consultora, elaborar muchas políticas de diversidad e inclusión, pero nuestra mejor forma de elaborar una política de diversidad e inclusión es co-construyéndola con los mismos colaboradores de la empresa, porque en el fondo, si a ti te pasan un papel y te lo pegan en la muralla, y te dicen, este es un decálogo de diversidad e inclusión, y está súper bonito ahí en un marco precioso que les costó una millonada, ¿cómo yo operativizo eso y lo bajo al resto de la organización si nadie opinó, nadie dijo lo que pensaba, nadie en el fondo participó en el proceso de construcción de algo que le están pidiendo que se haga cargo? Como bien tú dices, me encantó el concepto, Anabela, del story doing, que claro, o sea, como yo me están pidiendo que me haga cargo de algo donde ni siquiera participé, no di una opinión y quizás ni siquiera me interesa. Entonces, creo que es sumamente relevante que si quiero implementar empatía, quiero que mis colaboradores se empapen con esto, se empoderen y se hagan cargo, tengo que hacerlos partícipes. No puedo llegar y pasar un papel diciendo lo que hay que hacer. Sí, sí. Sí, yo quiero, perdón. Es clave la ley 21275, o sea que va a obligar a que tengamos espacios de conversación, porque es la única manera que yo vea al otro como un legítimo otro. Es la única manera.
Sí, y tiene que ver también un poco, con lo que decía la Anabela y lo que decía Rodrigo, bueno, y en general todo, para poder llevar a cabo ciertas políticas de inclusión, o ni siquiera políticas, a lo mejor proyectos específicos, poder llevar adelante ciertos trabajos, desafíos, si uno no se involucra con el otro, si uno no se involucra con las personas del equipo, es bien poco probable que el proyecto tenga a lo mejor el resultado que pudiese haber tenido en el caso de que antes hubiese existido alguna relación. Lo que comentaba la Carolina, yo entre paréntesis le iba a preguntar hace cuánto tiempo que esas personas trabajan juntas, porque está mega comprobado que mientras, más allá de la empatía, mientras la gente se involucra y se vincula y se conecte, los proyectos en general salen adelante, las relaciones laborales son mejores para bien y también para mal, porque uno tiene la oportunidad de limar perezas, de decirle al otro, aunque sea a través de una pantalla, ¿sabes qué? Yo creo que esto no me gusta tu tono, un poco lo que hablábamos antes. Tiene que ver un poco con entender al otro, saber lo que le pasa, y para eso tenés que involucrarte y hacer estas reuniones fuera, entre comillas, fuera del horario de trabajo, o tener un espacio de conversación. Al final me van a poder permitir entender que todos somos distintos, que es buena la diversidad, que los distintos puntos de vista son súper relevantes en una compañía, en una empresa, eliminar los sesgos, dejar de encasillarnos en grupos de personas, eliminar los paradigmas, y al final eso tiene que ver con conectarse, con que nos conectemos entre personas, con vincularnos con el otro. Eso yo creo que hoy día las relaciones humanas es súper relevante, porque me tomo un poco lo que decía la Caro y lo que decía la Anabela. Claro, hoy día la ley del teletrabajo es un apoyo a la ley de inclusión laboral, pero no tenemos que pensar que eso va a ser forever. Tenemos que pensar que eso es una oportunidad, que es un apoyo hoy día, que es una herramienta para poder llevar todo lo que estamos pasando hoy día en temas de pandemia, pero que tenemos que pensar que el día de mañana, así como todos, las personas con discapacidad que trabajan en nuestras empresas van a querer salir a la calle, van a querer seguir yendo a sus puestos de trabajo, van a querer igual seguir relacionándose entre todos. Por lo tanto, esto es como un stand-by, donde claramente a algunos tipos de discapacidad les favorece por su condición y el trabajo que se realiza, pero en general la gente, y lo conversamos con la Eile en algún momento, vivimos de conectar personas y de hacer relaciones humanas que al final van a otorgar y van a entregar los frutos el día de mañana, que son cuantificables en la empresa, en la rentabilidad de esta. Sí, la Ilia quería hacer un comentario primero. Iba a sumar a lo que dice Fernanda, que también es mucho más fácil, o sea, ojalá en el mundo ideal no habláramos de grupos de especial protección, no habláramos de grupos sujetos de discriminación, porque entendemos que somos todos diferentes, ¿ah? Y no tendremos que ponerle etiquetas ni nombres especiales a nada. Pero es mucho más fácil, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los grupos LGTB+, en el caso de las personas en situación de discapacidad y en otros grupos más, tenerlo, o sea, los tengo contratados, pero los tengo en su casa. Claro, eso no es vida. Porque en el fondo no tengo que hacer, entonces estoy diciendo que estoy siendo inclusivo, porque o en el fondo estoy siendo diverso, porque estoy aumentando mi cuota interna de LGTB+, o de personas de pueblos originarios, o de personas con discapacidad, pero no me estoy haciendo cargo de lo que tiene que pasar al interior de la organización en relación a lo que estamos conversando, que tiene que ver con la empatía, con los grupos humanos, con formar líderes inclusivos al interior de la organización, que no necesariamente tienen que estar focalizados en la dirección de personas, sino que tienen que ser transversales. Entonces, es mucho más fácil ser inclusivo quizás en esta época, cuando la tecnología nos permite tenerlos a distancia. Ilia. Hoy estoy feliz de tener a grandes amigos en este espacio. Hemos trabajado juntos durante años construyendo y visibilizando la importancia que tiene cada una
de los temas que maneja, así es que feliz de poder conversar desde este espacio en el cual todos son expertos de distintas materias en lo que hoy estamos conversando. Fíjense que yo lo escucho y vengo de un rubro, trabajé 12 años en una empresa de turismo, donde la empresa se redujo 1/3, no, 2/3, en realidad quedó solo 1/3 de la organización. En un año en que llegamos a los 2 millones de personas cesantes, en un año donde las empresas están sobreviviendo, en un año donde Recursos Humanos ha estado metido comprando mascarilla, manteniendo espacio, viendo cómo nos organizamos, en un año sobreviviendo de cómo lideramos en este nuevo espacio, cómo conectamos, cómo vinculamos. Entonces, ha sido un año inmensamente desafiante para Recursos Humanos, para todos los que trabajamos con personas. Entonces ahí, más que traer respuestas, yo quiero desafiarlos e invitarlos a que ustedes nos inspiren y nos digan cómo vamos a poner este tema como prioridad en una organización cuando los presupuestos se están tachando y reduciendo al máximo, y cómo vamos a lograr convencer al comité ejecutivo de la importancia de tener organizaciones que van a trabajar este tema con conciencia y convicción. Entonces el desafío es bien grande, porque maravilloso que que todas las personas que lideran recursos humanos en las organizaciones tengan que certificarse, es un bonito desafío y una gran responsabilidad. Esa materia para mí me parece que ha sido genial para el próximo año. No es menor cuando vemos todavía que las publicaciones de ofertas laborales no cumplen ni con el mínimo, o sea, no sabemos ni siquiera cómo convocar, no sabemos cómo integrar. La verdad es que me gusta plantear que nuestro desafío para el 2021 es aprender. Y gracias por la oportunidad de aprender de profesionales que hoy día tienen la experiencia de haber vivido cómo se hace esto en todas las organizaciones. La verdad es que la mayoría de las empresas en Chile no son grandes empresas, no tienen presupuestos, no tienen gerentes de diversidad, no hay un proceso de inclusión, no tenemos indicadores de gestión, no hay un proceso y una metodología que me permitan medir el impacto de mis acciones, y lo que es peor, no tengo cómo explicar a la mesa de que esto tiene valor y es importante no solamente para la organización, sino que a nivel país, como sociedad. Cuando hablamos de diversidad y cuando hablamos de qué tan integrados somos, la verdad es que hemos estado en un país cada vez más encerrado en círculos especializados de expertos en un nivel que todos son iguales, de la misma escuela, de la misma universidad, y además son todos más o menos ejecutivos, y ha primado ese espacio, esa burbuja, que hoy día, afortunadamente también, todo lo que ha cambiado Chile y cómo están cambiando las organizaciones, eso hoy día nos da la oportunidad de salir de la burbuja, conectarnos con la realidad, con entender de que cuando hablamos de diversidad e inclusión no estamos hablando de un equipo de 4 o 5 expertos que están en las organizaciones, estamos hablando de empresas que ni siquiera tienen para pagar una consultora. Entonces nuestro desafío de transmitir el conocimiento, la experiencia en esta materia va más allá. Así es que gracias nuevamente, porque todos ustedes, los que están acá, han sido personas que han estado íntimamente vinculados con el compromiso social, con el compromiso de llevar el mensaje de la importancia que tiene esta materia en las organizaciones, por el inmenso valor humano y profesional que tienen. Entonces, si bien es cierto, gracias por todo lo que han hecho harto, la verdad es que todavía nos queda mucho y nos falta, y necesitamos saber qué vamos a hacer, cómo voy a explicar de que cuando tengo que hacer ese presupuesto con menos personas, pueda mantener en la plantilla las personas que con mucho esfuerzo los 2 años anteriores intenté mantener. Y el tema es que hoy día me están diciendo saca, y la verdad es que ¿cómo lo vamos a hacer? Así que creo que el desafío que tenemos es inmenso, de mucho trabajo, de mucha inspiración, de tratar de verlo como oportunidad, pero la realidad en la calle, en las empresas, es súper distinta a la que se plantean en la mayoría de los webinars. Sí, bueno, ahí yo me quería tomar un poco de lo que había dicho Fernanda, que me decía ese equipo de trabajo de 3 personas que no se conocen físicamente, llevan un año trabajando, pero yo he estado, me hiciste volver, yo estuve hace 2 años en una empresa muy importante, donde nos veíamos todos los días, el equipo de trabajo,
y mi jefe jamás me preguntó si yo tenía hijos, con quién vivía, nada, como que el equipo de trabajo no se hablaba en esos temas, era puro producir, producir, producir. Entonces yo insisto que los liderazgos son claves en esto, o sea, y ahí que estaba mirando el chat también de que hablan del liderazgo inclusivo. Bueno, hay características, nosotros con la Carla hemos hablado sobre el liderazgo inclusivo, que son características especiales que ni siquiera especiales, sino que tiene que tener un líder al momento de liderar los equipos diversos, como son, por ejemplo, la curiosidad de saber realmente por qué piensa de esa manera, como decías tú, Carla, o el compromiso con la inclusión o con la diversidad e inclusión, aparte de otras características. Pero bueno, pero también tomando lo que dice Ilia, de cómo nos vamos a hacer cargo de, por ejemplo, o sea, hoy tenemos un problema mundial y tenemos un problema país, de cómo nos hacemos cargo de todo lo que está pasando. O sea, no nos podemos hacer los ciegos de que vamos a entrar en una restricción de economía, hay despidos, las empresas se están contrayendo, empresas que están desapareciendo. Entonces, claro, ¿cómo nos ponemos creativos para desarrollar a lo mejor otro tipo de tipos de negocio, incentivar el emprendimiento? No lo sé porque no soy experta en eso, pero creo que tenemos si hablamos de ese tipo de desafío, ya, ahí Rodri. Que yo creo que acá Rodrigo tiene harto que decir en relación, porque esa es una pega directa que él día a día hace, lleva años haciendo. Sí, esta es la parte que a mí más me empieza a entusiasmar de la conversación, y es que yo, tal como ustedes mencionaban, el que haya una ley es un súper primer paso y ojalá no la necesitáramos, pero bueno, algún día lo vamos a lograr, check. Ya, pero ¿qué hacemos ahora para que esto no quede como la irrelevancia? A mí me encanta toda esta lógica de, ustedes hablan de la política de inclusión, nosotros muchas veces hemos trabajado en desarrollar propósitos de empresa, y el principal riesgo de los propósitos y los valores es que sean irrelevantes y que a nadie le importen, y armamos y gastamos un montón de presupuesto en parafernalia y cosas periféricas, pero a los que no pasa nada. Entonces, yo parto aquí de la base de la hebrita que tiró Ilia, pues, y es como, ¿cómo hacemos que esto sea importante para el negocio? Pues, para que no estemos peleando en una línea del presupuesto súper recortable. Entonces aquí yo tengo dos reflexiones que quiero compartir con ustedes. A mí me carga todas las magias que hacemos los consultores para decir que nuestro tema es lo más importante en la vida. Entonces, innovar o morir, reducir costos o morir, agilidad o morir. Y todos sabemos que esa cuestión es mentira, porque hay un montón de empresas que no lo hicieron y no murieron. Entonces, en nuestro equipo trabaja Javiera Morales, y me gusta nombrarla porque yo le dije que me iba a apropiar de esta frase, pero ella fue la que lo dijo. Y era como, no se trata de colaborar o morir, sino que no se trata del morir, se trata de cómo vivir. Entonces, desde esa lógica cambia toda la conversación, porque ya no estoy tratando de pelearle a no morir, sino que cómo voy a disfrutar mi pega ahora. Y para nosotros hay dos urgencias tremendas que hacen que la inclusión sea un temazo. La número uno es el tema del estallido social. O sea, si aquí no nos podemos hacer, ustedes lo decían antes con datos más precisos que los míos, aquí lo que salió a la luz es que tenemos un país que es una burbuja descarada, en las que hay un 10% que somos todos los que estamos aquí, probablemente los que están escuchando también, que no vemos al resto del mundo. Y como la niña que murió ahora por un balazo ayer hubiese muerto en Vitacura, hubiese muerto en Lo Barnechea, sería el tema más importante del país en estos momentos. Pero no murió en esas comunas. Entonces nos importa un carajo y nosotros podemos estar haciendo este webinar sin ningún problema. Y claro, murió por una bala loca, hay otros 2 niños heridos, y así la gente muere, pero como mueren los barrios que no le importan al país, estamos en el horno. Y eso inhibe la posibilidad de que haya desarrollos participativos, la gente no está educada. Entonces tenemos un tema, un rollo gigante como sociedad en que estamos segregados, en que no nos miramos. Entonces cuando hablamos de empatía suena como de tercer orden, antes de que le demos la bienvenida a los que son distintos. Me gustó cuando
cuando la Caro dice, oye, es que yo tengo discapacidad, y en mi cabeza dije, y yo seré uno que no tiene discapacidad, y seguro que tengo más discapacidades que las de Carolina, vos. Claro, solo que las que están aquí adentro, aquí, no se ven, entonces las disimulo, las puedo esconder más fácil que la tuya en la cámara. Entonces, la primera cosa que nos pasa es que nosotros creemos que esta misma lógica del 80-20 del plebiscito se nos empieza a dar en las empresas. Se nos empieza a dar en la empresa. ¿Y no será que en tu empresa también hay 80-20? ¿Y no será que en tu empresa también hay 3 comunas versus el resto de la empresa? ¿Y no será que hay gente que está yendo al local, que está yendo a la sucursal y que tiene que ir en el metro, tiene que ir en la micro y que, claro, llega a la sucursal y hay jaboncito, y hay mascarilla, pero tú, ejecutivo, no tuviste necesariamente que ir a la oficina, ni tampoco te subí al metro, te subí a la micro? Entonces, hay un tema y yo no quiero sembrar el terror, una amenaza, pero hay un tema de una necesidad de integración que también es necesaria en nuestras empresas. ¿Cuántas empresas hacen estas cosas participativas? No solo para que se provoque la transformación o para quedar bien, sino para que se enriquezca. Y el segundo elemento que para mí es súper de negocio y que para mí es la parte central de nuestra cruzada, es que los cambios son tantos, y aquí nos podemos dar la lata del acelerado, transformación digital, el cambio del climático, todos los problemas que ustedes quieran, métanle más buca, con más letras o menos letras. Lo que pasa es que ya se acabó la posibilidad de los líderes. A mí me gusta harto el líder mesiánico, ese que se para delante de su equipo y le dice, oye, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que crea en mí va a ser exitoso en esta empresa. Eso se acabó, no porque ese líder ya no pueda ser mesiánico, sino porque no tiene todas las respuestas. La única posibilidad que tenga más respuestas es inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva es estudiada por el MIT, por Union College, por Carnegie Mellon, por Google, pone como elemento central la diversidad. Claro, porque necesitamos miradas distintas, pero no solo por diversidad en la discapacidad física, sino que yo necesito que venga gente de otras universidades, necesito que venga de otras carreras, que venga de otra comuna, que haya tenido una trayectoria distinta. Y con esto cierro, yo tenía un profe en la universidad que me decía que en la universidad en la que yo estudié había mucho incesto académico. ¿Y qué era el incesto académico? Que el que terminaba de estudiar, estudiaba el posgrado ahí mismo, hacía el doctorado ahí mismo. ¿Cuál es la posibilidad que ese que se doctoró ahí con el mismo profe con el que está desde pregrado le lleve la contra a ese profesor? Casi cero. Entonces, ¿qué hacen los gringos? El tipo estudia el pregrado en un lado, luego estudia el posgrado en otro lado, luego académico en otro lado, para que se genere esa posibilidad, ese espacio relacional en donde pueda haber pensamiento crítico. Entonces, yo le insisto, no es que sin inclusión o morir, sin colaboración o morir, porque yo no les creo en esas muertes tan así, tan tajantes. Pero lo que sí creo, que para un buen vivir en la empresa, es clave que la diversidad no la miremos como una obligación legal, como buenismo, como decía alguien en el chat, o como una disposición moral, sino que es un activo para hacer la gestión de nuestra empresa. Y para mí, más importante aún, para traspasar después eso a la sociedad, que para mi gusto, más allá de estallido social, es una sociedad súper enferma y que solo nosotros la podemos sanar. Muy cortito. Sí, dale, Anabela. Muy cortito, tomando lo que acaban de decir y también lo que dijo Ilia respondiendo a la pregunta, ¿qué hacemos? Yo creo que lo que hay que hacer, todas las compañías, todas las que tengamos un rol social, todos tenemos que promover que aquellos que están en una situación de mayor precariedad, ayudar. Nosotros, por ejemplo, y aprovecho de entregar la información, ¿qué es lo que hacemos en Manpower Group Chile? Aquella persona que necesite obtener su credencial de discapacidad, todo el proceso lo entregamos de manera gratuita. Hoy día la empleabilidad para las empresas que tienen que cumplir con su cuota del 1%, sin duda, a veces ni siquiera saben que su condición de salud da para la discapacidad. Y cuando saben que da, no saben cómo hacer el trámite. Y yo creo que el gran desafío es generar espacio donde no podemos dejar a nadie atrás. Y segundo, tomando lo que dice Rodrigo, coincido plenamente y yo haría una distinción. Las empresas, no porque sean más diversas, van a tener resultados más extraordinarios. Si creen primero en la diversidad y están dispuestos a desarrollar espacios de cultura inclusiva, porque nos encontramos con empresas donde dicen, no, mira, Anabela, hacia acá la gran mayoría son mujeres, así que no tenemos problema acá de equidad de género. Pero ¿en qué puesto están esas mujeres? ¿Cómo hacemos microagresión y hacemos burla? Entonces, la tarea es, trabajemos realmente en una conversación donde nadie quede fuera.
ese es el líder que yo creo que tiene que tener esa escucha activa con el otro. Y viene ese líder mecenas, como que además le cuesta decir que no sabe, entonces se toma otro diplomado para así saber más, pero en el fondo lo que le falta es solo escuchar. Eso quería decir. Quería... Hay una pregunta en el chat, Carla. sí. Que justo Sí. aprovechando que Rodrigo Sá mencionó se colgó un poco, dejó la palabra ahí dando bote. ¿Tener empresas con diversidad implica ser buenistas? ¿Cómo Es que yo podemos creo que hay... Yo quería justamente tomar eso, Ilia, quería tomar eso en relación a diferenciar el concepto, porque tendemos a igualar el concepto de diversidad y el concepto de inclusión, y son cosas diferentes. La diversidad tiene que ver con la representación de X tipo de grupo en una empresa, o sea, con la estadística, con el porcentaje. Eso es diversidad. Inclusión es un concepto que es mucho más amplio y es mucho más profundo, porque la inclusión habla de las conexiones emocionales que hay al interior de una organización. Entonces, de las conexiones que generan que valoremos esta diversidad que tenemos al interior de nuestra organización, ya sea una empresa, un colegio, una universidad o lo que sea. Entonces, creo que es sumamente relevante que hoy en día primero partamos por educar y concientizar en la diferencia del concepto. Y creo que en el fondo, dicho esto, le doy la palabra a la pregunta que decía Ilia en relación al buenista. En mi caso, bueno, aquí como yo decía recién, yo tengo una discapacidad, por lo tanto estoy trabajando en una empresa, a pesar de yo ser ingeniero civil y haber tenido buena carrera laboral, nadie me contrataba, pero gracias a la ley 21.015, que está implementada desde 2018, yo hoy día tengo trabajo en una empresa. Y lo digo así de fuerte porque en realidad antes nadie me hubiera contratado, porque a mí me dicen, no, sí, si a ti le encantaría contratarte en cualquier lado. No, mentira. Oye, tuvo que venir una ley. Entonces alguien decía por ahí, oye, que después no tengamos leyes. Oye, no, bienvenida a las leyes, porque aquí en Chile necesitamos las leyes para hacer los grandes cambios. Pero con respecto a lo del buenismo, yo también trato de hacer hincapié, ya que como dije soy ingeniero, en que claro, la diversidad crea valor, la diversidad genera innovación y todo esos discursos que al final pueden ser vender humo. Entonces, yo por ejemplo digo, oye, yo no quiero que me contraten y yo sea como un check y sea un mueble en la oficina o un adorno, sino que yo quiero ser incluida, porque yo he vivido la exclusión en primera persona, pero podríamos estar toda la tarde acá contándole. Y como me imagino que mucha gente lo ha sufrido. Sin embargo, yo quiero traer algo de que en el fondo se puede ver como un caso de negocio. Yo hoy trabajo yo ya dije, para una empresa minera, y esta empresa minera a nivel mundial, porque esto no es solamente Chile, sino que a nivel mundial tenemos temas, por ejemplo, en la industria minera con las mujeres, con los grupos LGBT+, que yo veía por ahí también que preguntan mucho, por las etnias, por las otras culturas, etc. Entonces se hizo, desde el 2015 más o menos, se hizo una política de diversidad e inclusión, se hizo un council de diversidad e inclusión, liderado por nada menos que el presidente de la compañía en Australia. Entonces se lo tomaron en serio y tenían que ir haciendo mediciones constantemente de cómo iba funcionando, porque no era solamente tener el check. Entonces se hizo como caso de negocio porque finalmente había que defenderlo frente a los accionistas. Y después de un tiempo, por ejemplo, los resultados, por ejemplo,
del año pasado, ellos hicieron la bajada diciendo que las organizaciones más inclusivas y diversas son más innovadoras, son más aptas para mitigar los riesgos y también tienen resultados financieros más sólidos. Y también sacaron esto es como se dice, esto público, de que los índices de accidentabilidad bajaron en un 68%, que los equipos también diversos estaban un 60% más propensos también a hablar o al speak up, que significa que yo me atrevo a dar mi opinión, yo me atrevo a decir que me equivoqué, me atrevo a decir que hay un problema ahí de riesgo, porque en general cuando somos todos muy homogéneos, oye, chuta, somos todos como perfectitos, como que me da hasta susto compartir una idea o salirme del formato. También el sentido de orgullo de trabajar en la compañía se elevó un 21% más y se ve un 28% menos de ausencia no planeada. Y también, por ejemplo, la estabilidad en la producción, un 11% más alta, y la adherencia al plan de mantenimiento fue un 11% más alto también. Entonces, si lo podemos ver como caso de negocio, ahí podemos explicarle también a los accionistas cómo este buenismo también hay que verlo. Y por ejemplo, Carla, en unos informes que tú me compartiste, salían también que el Centro for Talent Innovation, que analizó 40 casos de publicidad, que los publicistas, si uno los ve, son súper diversos, está el Chascón, son como un grupo mucho más diverso, está el Viejo, qué sé yo. Tenían 45% aumentó las ganancias, el 70% capturó nuevo mercado, y se decía que también tenían más propensión a poder involucrar al cliente final en los proyectos, que podría ser como asociado como al agilismo, cuando yo hago al cliente parte de mi empresa, parte de mi empresa. Claro, parte de no parte de mi empresa, sino que parte del proyecto para sacar su pega más rápido, o sea, equivócate luego con el cliente para que sea más barato. Entonces, yo lo que traía era que se puede ver como, o sea, veámoslo como un caso de negocio también, aparte del buenismo y buena onda, pero para que todo eso suceda, tiene que haber inclusión, como decía Anabela. Tengo que tener un proceso y una estrategia para eso, porque si voy a hacer acciones aisladas, queda la charla sensibilidad, por ejemplo, atraigo talento con diversidad e inclusión, Como pero lo después, retengo, como lo retengo. Cero retención, cero plan de carrera, lo Claro, chanto, ¿cachai? Como un sí. biombo. Entonces, eso no se da. Sí, quería ir hilando este diálogo y esta conversación. Aquí hay otros temas que están saliendo relevantes que tiene que ver con las leyes, la legislación. Sí, efectivamente, yo soy súper, es una cosa personal mía, no, yo soy súper, a mí no me gustan las cuotas obligatorias, ¿ah? No me gusta, me gusta más creer en el actuar de las personas, pero desgraciadamente estamos en un país que si no nos empujan, no nos tiramos a la piscina. Entonces, necesitamos el empujón legal. Pero hay que entender que las leyes son acciones afirmativas y las acciones afirmativas, por su definición, existen mientras existe una brecha. Cuando la brecha desaparece, la acción afirmativa debiese desaparecer también. Entonces, las leyes de cuotas son necesarias porque hay una brecha de acceso, en este caso, al trabajo. Pero cuando esa brecha ya no esté, la ley de cuota o la acción afirmativa que exista debiese desaparecer. Y hay que pensar que ese va a ser un futuro, en el fondo, de nuestro país a largo plazo. Pero también creo que cuando hablamos de el poder incorporar la variabilidad individual de las personas al interior de una organización, tenemos que partir nosotros mismos por reconocer nuestros propios sesgos inconscientes.
porque todos tenemos sesgos, porque los sesgos, por definición, vienen desde nuestra crianza, desde donde nosotros nacimos y crecimos. Por lo tanto, por algo se llaman sesgos inconscientes, porque no somos conscientes de esos. Entonces, un trabajo personal que debe hacer cada persona, no necesariamente solamente los líderes, sino que cada persona en una organización es ser capaz de reconocer esos propios sesgos para poder, y si yo no soy capaz de trabajar mis propios sesgos, va a ser muy difícil que yo pueda continuar eh, en el fondo con un ejercicio de empatía hacia un otro. Bueno, y dicho esto, ¿qué es lo que pasa? Claro, en muchas empresas que lo decían anteriormente, en que, como decía la Ilia, somos todos iguales, se contrata el mismo tipo de gente, de la misma universidad, del mismo sector socioeconómico, sociocultural o del mismo colegio, es que estamos generando esto que se llama el síndrome del mini-mí, donde yo tiendo a traspasar mis proyectos o paso más tiempo fuera del trabajo con personas que se parecen a mí. Entonces, en el fondo, estamos generando puros mini-mí al interior de las empresas. Y tenemos que salir de ese patrón. Y salir de ese patrón es sumamente difícil en un país como el nuestro, que tendemos a juntarnos entre los que nos parecemos. Es algo muy cultural de nuestro país. Y que yo agradezco enormemente que hoy en día, con la ola migrante que hemos tenido, eso esté cambiando. Pero cuesta meterlo. A mí me pasó tener la experiencia de una empresa que asesoré, que estaban recibiendo muchas personas para TI que eran de Venezuela. Y el código de vestuario al interior de la empresa era sumamente formal. Entonces decía, código de vestuario formal, chaqueta, corbata, etc. Resulta que las personas que venían de Venezuela iban con chaqueta, corbata, claro, pero la camisa era morada, la corbata era amarilla, el traje era calipso, y la empresa estaba espantada porque, claro, el chileno no sale de la camisa blanca, celeste y gris, entonces, y la corbata azul marina, con suerte una corbata roja de repente. Entonces, decían, ay, que estas personas como que no entienden el código de vestuario. Decía, hello, el código de vestuario es formal, ellos vienen formal, pero les chocaba la camisa morada, la corbata amarilla, el color chillón. Entonces, ¿cómo empezamos a salir de estos moldes que tenemos preconcebidos en relación, por ejemplo, a la formalidad, cuando, como bien dice la Ilia, no tenemos recursos para asesorarnos externamente y tenemos que generarlo con la misma gente de nuestra organización? Eso. Oye, Carla, mira, justo lo voy a vincular con la pregunta de Isabel, que dice, soy extranjera con 4 años en Chile. Efectivamente, veo que la sociedad está demasiado segregada. Hay mucha separación de bandos. ¿Cómo podemos contribuir realmente, no solo a nivel empresa, sino a nivel personal, a que nos podamos convertir en una sociedad que de verdad sea inclusiva, empática y donde prevalezca el respeto hacia todas las personas, incluso los que piensan distinto? Me acaban de hacer una intervención forzada. Bueno, esa es la diversidad de nuestros hogares también. Aprendí a abrir la puerta. Esas son las diversidades de nuestros hogares también. Vamos a pedir Acá mis niños están pasando la aspiradora, así que si se escucha un ruido es porque... Aprendí a abrir la puerta, Ignacia, lo siento. Sí. Entonces esta pregunta, que justamente hace Isabel, vinculada a los extranjeros, yo antes de dejar la palabra a todos, le voy a contar algo que me pasó hace, no sé, 15 años, casi 20, ya no me recuerdo. Viví un año en Barcelona y me tocó entrevistar personas. Hace 15 años la gente venía a la entrevista lleno de tatuajes. O sea, 15 años en Chile era otro país. O sea, hoy día a nadie le asombra alguien con tatuaje, con piercing, aro, pelo largo y todo lo demás. Pero en una cultura chilena, hace 15 años, yo no sabía cómo lograr entrevistar a una persona y ver más allá del talento de esta persona, cuando mi cultura era, oye, el que se presenta en esa facha a una entrevista, la verdad es que no tiene respeto por la organización y por nadie. Entonces había un montón de sesgos que culturalmente, ¿cómo logramos sacarnos todo esto para permitir integrar personas que se visten distinto, piensan distinto, pelo largo, tatuaje y todo lo que esto significa hoy día? La verdad es que no es menor el cambio cultural y
Y siento que como sociedad, hoy día, cuando hablamos de cómo vamos a generar este cambio, claramente viene desde nuestros hijos, desde la edad de 2 y 4 años. O sea, es más allá el cambio cultural que tenemos que hacer. Entonces, bueno, Isabel nos pregunta justamente hacia todas las personas, incluso los que piensan distinto. Ahí no sé si está en el chat la pregunta. Y yo creo que, y una de las cosas que tenía también como uno de los grandes desafíos que creo que tenemos en diversidad e inclusión para el 2021 es algo que yo vengo planteándolo hace tiempo, lo hemos conversado con la Caro también en su minuto, con la Fer, que tiene que ver con el tema de la educación, en cómo esto va desde la pequeña infancia. Yo pertenezco a una institución de educación superior, pero como que también tenemos un programa de inclusión universitario, pero cómo, en el fondo, cómo el tema de la inclusión parte desde o sea, el desafío que tiene la educación desde la primera infancia, en términos del entender la variabilidad individual que hay en los niños en términos educativos, en cómo preparamos a las personas que tienen en sus manos la educación de esos niños en el ámbito preescolar, escolar y universitario, para que cuenten con las herramientas para entender la diversidad de los estudiantes, porque efectivamente no podemos pensar en inclusión laboral pensando en lo que nos compete en general, porque estamos en un ámbito de inclusión laboral, sin pensar en inclusión educativa. O sea, si no tenemos inclusión educativa, ¿cómo no partimos desde las bases? Rodrigo. Mire, yo quiero sumarme en varios puntos. El primero, nos preguntaban qué hacer para cambiar como la sociedad, cosas así, y la respuesta clásica que uno conoce aquí es que hay que partir por uno mismo, po. Y en el partir por uno mismo lo que yo no quiero decir es que tú seas más empática o más empático, sino que es como partís tú por quererte, po. Y para nosotros una causa grande de muchos de los problemas que tenemos aquí es que la gente no se conoce. Dado que hay bajo nivel de autoconocimiento, lo que ando buscando por la vida es encajar. Y esto lo conecto a lo que tú hablabas, Carla, de... Empezó justo a sonar la sirena, así que si quieren doy la palabra, porque la sirena de las 12 aquí, así que si les molesta doy la palabra mejor a Anabela. No se escucha. Ya, Rodrigo, te tomo la palabra. Ya, igual A ver si logro Después hilar. se la rebotáis, Me avisáis y paro, ya, vale. Tomando lo que dice, yo creo que parte por uno mismo y poniéndose métricas, igual cuando uno se las pone a las compañías. ¿En qué medida si nosotros hoy día decimos, a ver, ¿quiénes son mis amigos? ¿Con quiénes nos relacionamos? Tendemos también a relacionarnos con grupos bastante parecidos a uno. Entonces yo creo que la métrica es justamente que uno tiene que decir, a ver, ¿con quién yo me relaciono? ¿Cuáles son realmente mis grupos de WhatsApp? Yo creo que esa es una manera que ayuda bastante. Y segundo, tomando lo que dices tú, Carla, la educación es cierto. La educación, y yo creo que en las mallas, en el colegio, para qué decir en la universidad, en todas las carreras transversalmente, el tema de inclusión debe ser tratado de manera adecuada, ayuda a cambiar las miradas. Sí. Y quiero tomarme, me avisáis cuando termino, Rodrigo, el tema también de los sesgos que también ahí aparecía en el chat. O sea, a veces he escuchado que no, tenemos que sacarnos los sesgos. No, es como dejar de respirar. Las personas tenemos sesgos, las personas tenemos prejuicios. El tema es que tenemos que transparentarlo y poner cómo ello en un espacio laboral influye en todo el ciclo del capital que recorre la persona, en reclutamiento y selección, en capacitación, en desarrollo de carrera. Ahí es donde yo tengo que ponerlo en la mesa. Y ahí viene otro tema que quiero agregar. Nosotros tendemos a hablar de pilares de diversidad, discapacidad, migrantes, generaciones, pero hay un tema como país que estamos al debe y tenemos que tocar que tiene que ver con el clasismo. Porque tomando el ejemplo que tú hablabas de los DTI, no me cabe duda que si a lo mejor hubiera estado vestido igual con una camisa rosada, pero muy bien vestido, no habría sido tema. El tema es que a veces las desvinculaciones se producen por un prejuicio asociado al clasismo y lo tendemos a poner otro nombre y decimos no, porque fue una persona con discapacidad que realmente no cumplió. Y yo creo que lo que no nos puede pasar es que cuando hablemos de diversidad no generemos lo que a veces se está produciendo en algunas compañías, lo que hemos llamado fatiga de diversidad. Dicen, y quizás por eso la pregunta cuando salió el buenismo tiene que ver con algo, de nuevo van a venir a hablar de lo mismo.
tenemos que ser cuidadosos en la forma en que lo hacemos para realmente encantar, de que lo distinto me puede aportar, me da más distinciones y me puede aportar mejores resultados en mi operación, tengo a la gente más contenta, con una confianza genuina, porque la confianza es, sí, yo creo en Rodrigo, pero igual, creo pero no creo, que realmente sea genuino. Rodrigo, te cedo la palabra. ¿Ya? ¿Vale? Ya te pasaste, mire, y voy a conectar dando un indicador personal. Vale. Cuando fue el plebiscito, el dato para mí que fue durísimo es que el 50% de la gente no fue a votar. Y yo revisé en mi entorno, y en mi entorno todo el mundo había ido a votar, salvo por un tema coyuntural, una persona. Mira. Y digo, cresta, a la otra mitad de Chile que no vota, no tengo idea quiénes son. Yo no los veo, no están en mi entorno cercano. Y ese indicador es durísimo, porque claro, yo estaba con el entusiasmo, la emoción de esta discusión, debatiendo no sé qué, pero cuando llegas a que la mitad no fue, no es que el 10% no fue, es que hay una mitad del país que no fue y que esa mitad no está cero representada en mi entorno cercano, es un indicador súper violento. Ahora, hay un punto que y yo creo que se complementa con el tuyo, Anabela, y es de que para mí el punto inicial es de uno mismo. O sea, tenemos que ir pensando que nuestra dinámica social está diseñada para encajar. Entonces lo que hacemos, y aquí conecto con lo de Carla y los colegios, lo que hacemos en los colegios y en las universidades es sacar a gente que sea empleable rápido. Y vamos a ver que hay un montón de universidades que te muestran la estadística, sales de aquí y al cuánto tiempo encontraste pega. Y para eso lo que buscamos es que encaje lo mejor posible. Y para que encaje lo mejor posible, hacemos que en los últimos años las presentaciones sean con ropa formal y ahí mismo lo vamos educando a qué significa formal en Chile, que es distinto al formal o bien vestido de otro lado. Y estamos en ese proceso, entonces ahí matamos a todos los músicos, matamos a los poetas, matamos a los artistas. Entonces muchas veces cuando yo lo llevo a mi círculo de amigos ingenieros civiles, oye, ¿y quién tiene que ir a la constituyente? Y obvio que tienen que ser abogados y ingenieros, no es que tiene que ser un poeta ahí porque lo tenemos desvalorizado completamente. Pues. Entonces, lo que quiero empujar es que nuestro rol también como padres, como madres, en el rol educacional, tiene que estar este desarrollo de potenciar las fortalezas de la gente y no vernos, como dice el filósofo Chul Han, como recursos autoexplotables. Porque si no entendemos que cumplimos múltiples roles, vamos a estar en el horno. Por ejemplo, ¿a qué me dedico yo en esta pega? Para darles una pista. Es como, loco, hay que entrenarse en esto, porque también hay que empatizar con el que tiene cero empatía. Si tiene 45 años, se ha educado permanentemente en no empatizar, en estar a la defensiva, en copiar en el mundo a un montón de personas en el correo, porque si queda algún condoro decir, yo les avisé. Entonces, esa persona que andaba en guardia toda la vida no le puede decir, oye, sal de tu trinchera y no sé qué. Y ahí aparece el buenismo como esta palabra que ahora suena terrorífica. Yo personalmente me carga el buenismo, porque el buenismo yo lo entiendo como que si Ilia piensa uno y yo pienso dos, nos vamos a mirar, vamos a empatizar, vamos a sonreír y nos vamos a juntar en 1,5. Yo no puedo estar más lejos de esa descripción ridícula, porque vamos a conversar, nos vamos a agarrar a combos, nos vamos a mandar a la cresta, yo me voy a calentar, vamos a hablar mañana y probablemente nos vamos a juntar en 1,1, en 1,9, en 57 o en camellos, porque dada la discusión van a florecer soluciones que no teníamos diseñadas. Entonces, lo que yo quiero poner en la mesa son dos cosas. Una, hay un entrenamiento clave en niños y en adultos de autoconocerse para no andar inhibidos y cohibidos por la vida. Sí, mira, a mí yo soy un hombre súper recio y no me gusta el fútbol. Y eso no me quita ni una cuota de virilidad. Yo cuando era niño, y de esto no me enorgullezco, cualquier compañero de colegio que no le gustara el fútbol, la pega que uno tenía que hacer era dudar de su sexualidad y enrostrárselo permanentemente, por decirlo de una manera elegante. No me quiero ser el progre ni el deconstruido, les prometo que lo estoy intentando, pero aún me queda un largo trecho. Ahora, desde ahí, lo que quiero mostrar es que si yo puedo sentirme sin inhibición y sin cohibiciones es clave, pero esa es una pega, parte por uno, ya. Si me cuesta, pucha, hay que trabajar en conocerse, hay que trabajar en generar un espacio que permita el sentirme cuidado. Y hay otra parte que es la que nosotros más trabajamos, es el de cómo le ayudamos a la gente a tener conversaciones que son difíciles nomás. Y que yo no me compro este cuento de la empatía y puedo levantar la mano y puedo tener argumentos y hay una razón más profunda y vamos debatiendo. Y a mí la parte que más me entretiene, porque es una fortaleza muy mía además, es la de ser curioso. Entonces, ¿por qué cuando vais de viaje y vais a Machu Picchu tenéis ganas de entender cómo eran los incas? O te vais a China y entendís que los chinos viven de otra manera y tenéis ganas de entenderlo.
¿por qué no tenéis ganas de ser turista de la vida de las otras personas sin evaluar si son correctas o incorrectas, sin evaluar si son apropiadas o no apropiadas? Y siento que ese rollo le da un toque de entretención, le da un toque de una posibilidad de aprendizaje, porque les quiero insistir, tampoco nosotros tenemos que ir al choque de, tú no eres un intolerante, maldito idiota. Eso en sí mismo ya es una intolerancia nuestra, po. Entonces nosotros tenemos que construir más puentes. A mí me encantó esto de las conversas improbables de Anabela, pero si no hacemos la pega de que la gente se pueda conocer, de que la gente se pueda aceptar y no que la gente tenga la obligación de encajar. A mí esa parte, yo siento que desde chicos nos enseñaron a encajar la estrellita en el jueguito. Entendimos que de alguna manera el sistema que construimos se trata de eso, de que todos tengamos que ir encajando en algunos espacios. Entonces al final generamos incluso, después la pega es perfil de competencias, fit cultural, y todo es encaja. Y la posibilidad que salga, por ejemplo, yo, y con esto cierro, otra cosa que me carga de la discusión clásica a nivel país y organizacional son los llamados inocuos a la unidad. No, ahora todos unidad. Claro, a mí me encanta la colaboración, pero la colaboración es latera, pues la colaboración implica agarrarse a combo, implica ponerse de acuerdo, implica demorarse más. Entonces, cuando el llamado de la unidad es un llamado a la obsecuencia o a la obediencia, yo no puedo ser más enemigo de la obediencia. Lo pongo aquí también en mi aclaración. O sea, yo soy amante de todas las desobediencias y del pensamiento crítico. Pongámonos de acuerdo, discutamos, porque si no vamos a seguir haciendo los malos negocios o vamos a seguir siendo extractivistas y no vamos a regenerar nada. Entonces, si nos abrimos, pero con fuerza, esto tiene que ser, vamos a tener que romper, esto no va a poder ser. A mí me encanta, y de aquí saco el consultor, los baby steps, vamos pasito a pasito, ganémonos el derecho a crecer, todo el discurso del consultor, pero aquí vamos a tener que romper huevos más rápido, porque de lo contrario no vamos a hacer ni media tortilla. Entonces ahí yo agradezco la ley, pero sobre todo les digo que también tenemos que hacer un espacio formativo de entrenamiento en terreno, que dé espacio a la aceptación personal y a la aceptación de otros. Tiene que ver también con, o sea, un poco complementando lo que dijeron todos, tiene que ver con el educar. Nosotros, con la historia que tenemos, nosotros somos mucho de la experiencia de lo que hemos vivido. Con un apoyo profesional, claro, pero al final somos experiencias de vida. Estamos llenos de experiencias de cosas que nos han pasado. Y el tema de educar, claro, educar a nuestros hijos, educar a nuestro entorno cercano, meter estas materias en la educación primaria y poner ahí las fichas de alguna manera. Lo conversábamos también, no recuerdo en qué conversatorio, webinar, educar y poner esta temática que lo comentaba la Anabela de manera transversal en las universidades. O sea, hoy día el 99,9% de las profesiones son para personas. Por lo tanto, ¿cómo dentro de las universidades no existen temáticas, programas o dentro de las mallas que se conversen y se hilen la materia, los temas de diversidad e inclusión dentro de todas las carreras, no solo de las carreras educacionales, dentro de las carreras de ingeniería, cualquier tipo de carrera? Si hoy día no ponemos el tema y no nos hacemos cargo como sociedad en la educación primaria, en los profesionales, que son los profesionales nosotros mismos, los que vamos a las empresas, los que trabajamos con personas, los que construimos, los que somos psicólogos, los que somos odontólogos, etc. Entonces, tenemos que poner esto dentro de la materia educacional y lo mismo las empresas, educando. Y si esto no lo hacemos de manera transversal, como lo decía la Anabela, claro, aquí, o la empresa, o la Caro, claro, el director o el CEO está a caballo con el proyecto, entendía lo importante que era, por lo tanto, démosle para adelante, y claro, se vieron beneficios económicos, se vieron beneficios a nivel de baja rotación dentro de los puestos de trabajo, etcétera. Pero, claro, el CEO, pero un poco lo que hace la Anabela también y lo que hacen las consultoras es tratar de hacerlo de manera transversal y tiene que ver más allá con la concientización, es entender cómo el tema de la diversidad e inclusión es relevante, y todo un poco lo que han comentado, pero de manera transversal, de hacer partícipes, no solo las personas con discapacidad dentro de las decisiones, sino que desde el CEO, los directores, las jefes de área, las personas que van recién incorporándose, para que sea dentro del propósito de la empresa, de cara a tus clientes, de cara a lo que tú quieres como empresa al interior. ¿Cuál es el valor agregado que tenéis como empresa
de poder entregar y transmitir dentro de un producto o dentro de un servicio, que soy una empresa que tiene el entendimiento y tiene el chip de la diversidad, si es que tenéis que educar, o sea, con el propósito final de educar, o sea, lo que decía Rodrigo, en el tema tenemos que educarnos, y educarnos desde nuestras experiencias, educarnos desde nuestro profesionalismo, educarnos desde esta manera transversal de poder hacer todos parte, y no empezar a hacer segmentos, empezar a encasillarnos, que también lo hemos visto mucho, ya este tipo de personas aquí, por lo tanto nos movemos con las mismas personas, o sea, desde el lugar donde vivimos, que yo elegí vivir donde vivo porque es el Chile más, entre comillas, más común. ¿Cómo nos interactuamos? Porque al final, si no salimos de la burbuja, tampoco vamos a llevar nuestra experiencia de vida fuera de esa burbuja al mundo laboral o al mundo con nuestro entorno. No sé si me explico, pero yo creo que el tema hoy día de la educación interior en nuestro entorno y para afuera es relevante, y educar dentro de la empresa, no concientizar, sino que hacer entender la importancia, es súper relevante. Quería comentar, antes de darle la palabra a la Carola, en relación al tema de la educación, nosotros en la Universidad de los Andes tenemos un minor en inclusión, justamente con el foco ese, de poder, de poder entregar las herramientas y poder concientizar en temas de inclusión a personas que se están educando, pero que no tienen ninguna pueden no tener ninguna vinculación al tema, porque claro, yo soy terapeuta ocupacional y por supuesto que yo me formo en esto, desde mi profesión, y habemos profesiones que nos tendemos a vincular más al tema de la inclusión, pero hay otras que no, y la idea es poder transversalizar ese conocimiento y esa concientización al resto de los estudiantes, y por eso existe este minor, que ha sido un minor que ha sido súper exitoso en términos de convocatoria, porque es un tema al que mucha gente no tiene ningún vínculo, cómo acercarse. Entonces, creo que es súper importante quizás invitar a las instituciones educativas que puedan empezar a transversalizar el tema de diferentes formas, pero para poder sacar profesionales donde esto no sea algo nuevo y no sea algo como diferente, y se produzca esto de la fatiga de la diversidad, que lo encontré muy bueno como concepto. Yo quería agregar a lo que ha dicho Rodrigo, la Anabela y bueno, todos en general acá, de que, bueno, que cómo partimos por uno mismo, y lo que dice Rodrigo del autoconocimiento, y también en cómo yo me hago cargo de mis propios sesgos, porque mucho hemos conversado acá de los sesgos, pero tal como decía la Anabela, los sesgos son súper normales, son súper inconscientes, porque operan por el sistema 1 de la cabeza, por los que son psicólogos. Tenemos dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es rápido, emocional, emotivo, no tiene filtro y todo, y el sistema 2 es lógico, lento, racional, y todos juramos que todas nuestras decisiones las tomamos con el sistema 2, pero el 95% de los sesgos salen del 1. Los sesgos salen del 1, entonces nadie se levanta en la mañana como diciendo, hoy voy a llegar a discriminar a alguien en la oficina. No, pero los micro discriminaciones o los micro sesgos, las microagresiones. Las microagresiones son innumerables. Entonces, ¿cómo me hago cargo yo? Yo misma les contaba antes de empezar la charla de un sesgo que yo le decía a una amiga ayer de que hablara de otra forma. Entonces, claro, o sea, cómo nos aceptamos en las diferencias. Y yo también he hecho estos talleres como de sesgos inconscientes en las empresas, que todos porque hay un montón de maneras de hacerlo, y se ven todos pillados de que cuando les habláis de un migrante, de una persona trans, o de una mujer, o de una viejita, o de una embarazada, o de un centennial, ni hablar. Entonces todos como que te salta alguna alarma.
Y hay un montón de ejercicios de cómo hacerlo, pero entonces todos se ven súper removidos y dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué cosa? Entonces yo les digo, seguir trabajando los sesgos, porque no es que tú trabajaste tu sesgo una vez y te diste cuenta de un montón de espacios de ceguera y de sombras. Oye, esto es como que estamos empezando a ver la punta del iceberg, pero para abajo tiene que ver con mi historia, tiene que ver con mi formación, tiene que ver cómo, oye, yo soy ingeniero, yo siempre digo que para mí era muy fácil, ¿cómo se dice?, relacionarme con mis amigas ingenieras, porque éramos todas A implica B, todo razonamiento lógico, no teníamos que venir a sacarle la quinta derivada a alguna cosa, entonces como que ni siquiera tratábamos de juntarnos con algún sociólogo. Pero sin embargo, hoy que estoy metida en el tema de diversidad e inclusión, o sea, eso del homogéneo ya se acabó. Eso ya se acabó, lo que estábamos acostumbrados a tratarnos entre iguales, sino que cómo incluyo yo el pensamiento, y ni siquiera de una arquitecta como la Fer, porque ella también es matemática y podría ser un poco lógica, pero oye, de un sociólogo, de un periodista, de alguien más letrado en vez de numeralizado. Pero entonces, no es que, como decía la Carla, de que ya, ok, te voy a dejar hablar para decirte que estás absolutamente equivocado. Eh, entonces, ¿cómo realmente tengo esa curiosidad por saber cómo piensa el que piensa diferente? En postura política, en los cabros, los centennials, en que lo veo como una amenaza, que me va a dejar votar a los 3 minutos y medio. Entonces, ¿cómo me voy involucrando con estas diferentes formas de pensar y no tratando de decirle al cabro centennial, oye, tenéis que comportarte igual como yo, que tengo millones de años y que vengo de una cultura del rigor, de tener que llegar a la hora y de cumplir, de trabajar hasta los fines de semana? Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de todo eso? Entonces son unos temas súper apasionantes. Sí. Oye, Vamos, Caro, deja que te interrumpa. vamos a ir Solo cerrando ya, ¿sí? una Dale, anécdota muy Rodrigo. cortita. Yo hace unos años atrás trabajaba en una consultora de innovación llena de ingenieros civiles, cero diversidad, y invitamos como la gran locura a un grupo de sociólogos para que nos ayudaran con los insights, para entender el mercado y luego de eso crear. Yo me acuerdo perfecto de la primera reunión, ya no como del sociólogo jefe con el consultor jefe, sino que de los equipos. Y era una caricatura de reunión, así como los sociólogos a un lado, los ingenieros a otro lado, y como y no sabíamos hablarnos. O sea, era como que estábamos hablando en idiomas distintas. Y ahí me encantó cuando una persona me enseñó que lo más relevante no era tener equipos multidisciplinarios, sino que personas multidisciplinarias. Porque si no, no logras tirar el puente en estas etapas tempranas del proceso. Porque no, y ahí lo más bonito para mí es entender que no hay un problema de intencionalidad. No está el bueno que quiere lograr un objetivo, no es de winner o no winner, no es de que me quiero pasar de listo, no es que quiero hacer una pasada, es que hay una discapacidad para ser capaz de escuchar a ese otro, a esa otra, y es una conversación de murallas. Y yo creo que ese ejemplo que yo lo viví hace tiempo y que fue muy explícito para mí, entre ingeniero y sociólogo, de nuevo, podemos llegar a decir que se vive entre profesiones, se vive entre clases sociales y en un montón de procesos. Y ahí donde mi mirada es empática para los que tenemos esas capacidades distintas. Pues. Entonces yo me miro amorosamente lo inútil que fui en esa reunión para cruzar el puente, para formar el puente. No tenía la capacidad. Pues. Entonces yo encuentro que ahí es clave que nosotros también seamos empáticos con todos aquellos Rodrigos de ese momento que no tienen una posibilidad de tener esa capacidad y ayudar a desarrollarla. Y que parte, les insisto, yo siento que una crisis profunda que tenemos es de querernos poco. Entonces, a mí, ya en la parte más como terapéutica, a mí me han enseñado como de esta importancia de la singularidad, y me encantó que la palabra singularidad se pusiera de moda desde las tecnologías exponenciales, pero a mí me gusta verla a lo humano,
que si no hay singularidades, es imposible que haya pluralidad. Es casi como contradictorio, pero si no somos capaces de aceptarnos en esa singularidad nosotros mismos, querernos, aceptarnos con nuestras pifias, con nuestras fortalezas, no vamos a llegar a ningún lado. Y por cierto, y ahí podemos discutir largamente en otro debate por qué hay tan poco esfuerzo o recursos en salud mental. Si nosotros pudiésemos tener más desarrollo en salud mental, yo siento que sería un trampolín a avanzar en un otro montón de enfermedades de nuestra sociedad. Entonces yo creo que es clave el entrenarnos, me sumo al que es desde niño, y entiendo que tenemos que empatizar con nosotros en esta trayectoria tan poco diversa e inclusiva que pretendemos cambiar. Gracias, Rodrigo. Quería ir cerrando ya este conversatorio, este webinar. Creo que quería partir diciendo en el fondo que cuando hace años atrás, yo llevo más o menos 16 años trabajando en este tema, cuando se partió el tema de diversidad e inclusión, se partía como potenciando para poder incorporarlo al interior de las organizaciones con los beneficios blandos que traía la inclusión. Después pasamos a los beneficios duros, porque en el fondo había que cruzar esto con el negocio para que a los altos mandos le hiciera sentido, en el fondo que tenía beneficios económicos, había un retorno a la inversión que se hacía inicialmente para poder, para que en el fondo estos presupuestos no fueran cortados por ser como la bonita labor social de la empresa, sino que se cruzaran con el negocio y se transversalizaran a todo el negocio, entonces empezaron a hablar de los beneficios duros. Y creo yo que una de las conclusiones de este conversatorio y de este webinar es que estamos volviendo a lo blando, sin dejar de lado los beneficios económicos y los beneficios duros que tiene la inclusión. Pero creo que estamos volviendo a tocar los temas blandos de la inclusión y que tiene que ser un mix. No podemos dejar solo lo blando, solo los beneficios más económicos y monetarios, porque la base de esto es una transformación cultural, es un cambio cultural, y que no se puede trabajar de una forma o de la otra. Rodrigo, no sé si quieres partir con estas conclusiones o este cierre. Muchas gracias, Carla. Yo los tengo que abandonar, tengo que ir a cumplir labores de padre, ya ocupé mi cuota de espacio. Todos estamos en la Así misma. que les quiero... Ya, bien. Entonces, lo primero es que les quiero agradecer un montón a Carla y todo el equipo que organizó esto. Para mí ha sido se los digo con toda la honestidad del mundo, un lujo compartir con ustedes. Me siento súper orgulloso, además, que haya sido el único hombre dentro de estas mujeres Sí, tan Nico, secas Nico que arrugó en la conozco desde mañana. este año. Nico falló en la mañana. Pero Nico tenía un desafío que estoy cruzando los dedos que le esté yendo muy bien ahí para que esté funcionando. Sí. Y así que les agradezco un montón, la disposición, la humildad, las ganas de conversar y todo lo que nos han entregado el día de hoy. Para mí es literalmente el último webinar del año, que fueron un montón en este tiempo. Entonces igual siento me entró una mugrecita en el ojo, debo confesarlo. Y es rico además que este evento haya sido con ustedes, se lo agradezco mucho, y en un tema que para mí es, por cierto, un tema organizacional que tenemos que desarrollar tanto para los trabajadores y trabajadoras de Chile, también para las empresas en nuestro país, pero sobre todo para mí, en esta lógica en que nosotros nos gusta mucho decir que las necesito o los necesito, y no me siento ni más penca ni menoscabado por confesar que necesito de ustedes para poder ser feliz, para poder ser más productivo, pero cuando les digo que te necesito, es que los necesito despiertos, conscientes, desafiantes, creativos, colectivos, y siento que esta misma sesión de hoy es un ejemplo de eso, así que espero que sigamos conectados. Les mando un gran abrazo, espero que sea un retador 2021 y que nos traiga hartas sorpresas alegres, igual que nos las merecemos. Así que un besote para todos y para todas, y nos vemos pronto. Gracias, Rodrigo. Anabela. Bien, sigo yo. Bueno, la verdad es que agradezco este espacio porque es un espacio con algunos muy amigas y otros no conocía como Rodrigo, y ha sido un espacio de fluir. Me gustaría quedar con algunas ideas en base a lo que estuve leyendo del chat. Y la primera de ellas, la responsabilidad que tenemos todos los líderes. No podemos generar desesperanza aprendida. Que nadie vuelva a decir este es un Chile que es terrible, las empresas nada. Porque a veces una persona puede pasar varios días sin comer,
pero cuando la persona pierde la esperanza, deja de buscar trabajo, deja de cuidarse a sí mismo, deja de quererse un poco, lo que decía Rodrigo. Y eso es grave, y por eso creo que el tema de diversidad e inclusión tiene que estar en primera línea. Y también creo, segundo lugar, creo que ya no está de moda la gente como uno. Yo creo que tenemos que aprender a tener métricas personales de con quién yo me estoy relacionando, cuáles son los WhatsApp que realmente yo tengo, porque a veces más de lo mismo. Y tercero, invito a que la metodología de encuentros improbables genera miradas donde descubres que el otro, que es distinto, porque a lo mejor tiene una corbata que yo jamás quizás habría regalado a alguien que quiero, pero el otro la usa y le gusta, tiene un valor en sí mismo, y tomarle valor a eso. Y con esto termino, y tomando lo que decía la Carla, que lo reforzó, diversidad e inclusión no es lo mismo. Hay que tomarlo responsablemente, porque si no, lo que está generando, y eso me preocupa, está generando fatiga de diversidad. Y yo creo que cuando generamos fatiga en diversidad, estamos dejando a muchos atrás. Y este ha sido un año difícil, también con el estallido de octubre, y tenemos que hacer esos que están más atrás, que estén justamente avanzando. Eso, así que muchas gracias. Lo pasaba muy bien, se me pasó volando. Le voy a dar la palabra para que termine de cerrar Carolina, Ilia y Fernanda, pero reforzarles antes de eso que por favor puedan responder la encuesta que está en el chat. Para nosotros es sumamente importante tener la retroalimentación de lo que ustedes nos puedan dar en relación a este webinar. Así que, ¿quién quiere seguir? ¿Carolina, Fernanda o Ilia? Carola. Bueno, 1.000.000 de gracias por la invitación a la Universidad de los Andes y a la Red de Recursos Humanos a seguir hablando de esto, porque yo creo que tal como tú decías, Carla, mientras más lo vayamos visibilizando, más vamos viendo las oportunidades de mejora, y también acá algo que se conversó harto, pero yo quisiera cerrar con esto, es cómo yo me hago role model de lo que digo, un poco lo que decían, cómo me hago cargo de que mi discurso se vea planteado en las acciones. Me encantó lo que tú dijiste, Anabela, que era... El story doing. Story doing, claro, porque eso finalmente nos va a... O sea, yo quiero un líder que es coherente. ¿Cómo somos coherentes entre el discurso y las acciones? Y también, vuelvo a decir, cómo nos miramos a nosotros mismos, porque nos vamos a ir pillando en estos sesgos, cuando hablamos del negrito, o tú le dices, no se junte con él porque es de otro barrio, o de otro colegio, qué sé yo, todos los microsegos en que caemos. Entonces, ¿cómo voy yo como cachándome y haciéndome consciente de esto? Porque si no, no vamos a tener una sociedad inclusiva hoy que estamos a puertas de tener escribir la Constitución con 150 personas que ni siquiera se conocen entre ellos, que van a tener que aprender a conversar. Entonces, ¿cómo nos vamos a parar? Desde dos trincheras. O sea, yo creo que uno de los mayores desafíos es cómo esa persona, y lo que decía Rodrigo, yo también lo puse por ahí en una entrevista que me hicieron, que estas personas ojalá se vayan a un retiro de autoconocimiento y que se hagan cargo de la responsabilidad que tienen, y cómo yo quiero escuchar al otro como un legítimo otro y realmente querer entender por qué él está hablando lo que está diciendo, y no como desde oye, apúrate para decirte que está absolutamente lo contrario, porque si no, no vamos a llegar a nada. Y bueno, y esto, aparte de ser un role model, también tenemos responsabilidad en nuestras casas, con nuestros hijos, porque nosotros somos grandes precursores de los sesgos inconscientes, en que le decimos, mira, no, ese el gordito, o las mismas etiquetas. Yo sufrí en mi casa de etiquetas, éramos 6 hermanos y todos teníamos una etiqueta distinta. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso, de no etiquetar
a nuestros hijos, de no etiquetar a los amigos de nuestros hijos, no que ese cabrón no me gusta, o qué sé yo, las típicas cosas que uno cae. Y también cómo también hacernos cargo, bueno, algo que hemos conversado con la Carla acá, de cómo también meter esto desde la edad temprana en los jardines infantiles incluso, porque los niños no nacen siendo discriminatorios. Por algo es que empiezan a tener estos comportamientos. Yo siempre cuento, mi hijo hoy tiene 22 años, pero cuando tenía 5 iba a un colegio con hombres y mujeres, y él estaba en el curso de cocina. Y era exquisito, porque era exquisito cuando él se ponía su gorro de chef de 5 años y cocinaba, qué sé yo, cupcakes y cosas así, le fascinaba. Y llegaba a la casa con sus cosas. Hasta que un día a los 6 años me dijo, oye mamá, me voy a salir de cocina. Entonces yo le digo, pero ¿por qué te vas a salir? Entonces me dice, no, que me molestan demasiado. Entonces yo le digo, ay, tus amigos que son infantiles, que no sé qué. No, mamá, me dice, me molestan las niñitas. Yo lo encontré de alto impacto, me dio una pena negra, pero él me dijo, ¿sabes qué? Porque yo le dije, ¿qué te importa que te moleste? No, mamá, no me la puedo. Que así frente a eso, pero eso es algo que yo lo viví. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo también? Porque esas niñitas no vienen segregando porque nacieron así, sino que porque tienen una historia en su casa y todo. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo también de no ponerle los mismos sesgos o los sesgos en las conversaciones? Sobre todo hoy que estamos a puertas de esto de la Constitución, en las conversaciones que tengamos. Yo, bueno, ahí me podría extender, pero era eso, Carla. Así que muchas gracias por la invitación y también Gracias un a ti, panel Caro. con grandes amigas a las que quiero mucho y a Rodrigo también. Fer. Ya que se lo habló todo mi amiga Carolina, voy a solo decir, no, agradecer a la universidad, a la Ilia por la invitación, a la Red de Recursos Humanos. Yo me quedo con algunas cosas, el tema de la educación, la empatía desde la mirada de uno mismo, y cómo podemos, y cómo necesitamos como personas de los otros. Somos personas, sentimos, nos pasan cosas, por lo tanto, entender al otro y vincularse, conectarse. Necesitamos de las personas para poder vivir y para poder llevar a cabo proyectos. No somos solos en el mundo. Por lo tanto, quedarse como con ese bichito de que somos mejores personas cuando nos preocupamos del otro, cuando entendemos que el otro es importante en nuestra vida, cuando entendemos que los demás son relevantes en las cosas que hacemos, donde no podemos hacer las cosas solos, sino que necesitamos de los demás. Desde cuando nacemos necesitamos de la mamá, en la vida necesitamos de los amigos, de la familia, y en las profesiones necesitamos del vínculo y de gestionar buenas relaciones para poder hacer buenas cosas, que al final todos los proyectos o cosas que llevamos a cabo pegan directamente en nosotros y en las personas. Por lo tanto, me quiero quedar como con esa reflexión, y donde hoy día el tema de la diversidad y el tema de la inclusión de cualquier grupo, ya sea los LGTB+, las personas con discapacidad, los adultos mayores que hoy día están invisibilizados, el potencial que tenemos todos como personas y como grupo humano en poder tener la cuota de aporte dentro de las empresas. Yo creo que eso es súper importante. Y, y el trabajo colaborativo, y el trabajo de personas, de la diversidad disciplinaria, profesional. Yo creo que un poco lo que hablamos hace un rato, cómo educamos a la empresa. Yo creo que, y como la Ilia también lo comentó, cómo hoy día hacemos, con qué presupuesto hoy día hacemos esto de poder sacar adelante esta materia dentro de las empresas. Yo creo que dentro de la misma empresa, dentro de nuestro mismo equipo, poder creer en el otro, confiar en el otro,
entregarnos entre todos herramientas, trabajar de manera colaborativa, y que esto nos va a dar distintas luces y distintos mensajes y distintas posibilidades y herramientas para poder llevar un plan a cabo, sacarlo adelante, y dentro de cada valor que tiene cada persona y de cada profesión, y desde qué punto cada uno puede aportar. Yo creo que se puede hacer. Mirémonos más, escuchémonos más, entendamos qué piensa el otro, entendamos cómo lo piensa y por qué piensa así, y yo creo que ahí está la riqueza de las personas, que nos diferencia de los animales, que podemos pensar, sentir, de que tenemos esa posibilidad de confiar en el otro y de dar oportunidad, y yo creo que todas esas herramientas de alguna manera nos hacen mejores personas pensando en los demás, y llevar un equipo adelante y un proyecto adelante, lo hacemos con personas. Y la diferencia que entre todos también nosotros tenemos, lo que podemos aportar en eso. Gracias, Fer. Ilia. Nuevamente, una afortunada de compartir con ustedes. Me quedo sin la tarea hecha. Yo pensé que me iba a quedar más tranquila de decir, ya tengo listo cómo voy a convencer a todo el comité ejecutivo, al directorio, a las empresas. Pero lo interesante es que con todo lo que conversamos, ya por lo menos siento que podemos empezar a armar los pilares de todo el trabajo que nos toca por hacer. En este caso, todo lo relacionado con los KPI, con indicadores de gestión, con vincularlo a la estrategia. La verdad es que nuestro rol de gestión de personas, de recursos humanos, tiene que estar trabajando en la mesa, se tiene que sentar, por ende, las conversaciones, más que bonitas, tienen que ser conversaciones que obviamente generen esta atracción en personas que piensan todo el día en números. Por ende, no vincular nuestra conversación a, desde la marca reputacional, en realidad elijan la excusa que quieran para poder empezar a generar este cambio, aunque sea uno por cumplir la ley, sirve y vale igual. Entonces partamos identificando cuáles van a ser estos pequeños pasos y banderas que nos van a permitir integrar todo este trabajo. Me quedo sí o sí con los KPI, indicadores, tenemos que trabajar el tema del presupuesto, o sea, estamos cerrando el año, ¿cuál es el presupuesto del próximo año? Si no lo tengo en el presupuesto, difícilmente voy a posicionar la gestión dentro de la empresa. Y por ende, después digo, pucha, ¿cómo lo hago si no tengo los recursos para? Nosotros, por ejemplo, hace poco, en la última empresa que estuve, hicieron una remodelación completa, un piso, una inversión millonaria. No habían baños para cumplir con lo mínimo que se esperaba. Desde ese espacio, o sea, si nosotros hubiéramos estado en la mesa conversando con el comité ejecutivo, si nos hubieran contado que iba a existir una remodelación, entender los espacios, por eso que el trabajo de la Fernanda, desde transmitir y contar cómo se genera, esto no habla solo de un cambio de mentalidad, esto habla desde los espacios físicos también, así que va más allá, así que veamos el presupuesto, si no tenemos presupuesto, tenemos que generar espacios para poder integrarlos. También muy convencida de la red de recursos humanos, de este rol que ha tomado los últimos 12 años de conectar y vincular. Me encanta el trabajo que ha realizado toda la comunidad, entendiendo que vincula y conecta no solamente a un grupo especializado, se abre, integra transdisciplinariamente, juntando, como decían, con el mínimo, como era el mínimo probable dentro de los espacios, porque en un comité ejecutivo, que les tengo mucho cariño a todos los gerentes, pero le encanta juntarse entre ellos, la verdad es que no están los jóvenes. O sea, es difícil que un cabro de 21 años recién salido sea gerente. Entonces, la verdad es que tenemos que abrir estos espacios para que esto no sea solamente un discurso lindo de que en realidad somos súper diversos y en realidad, mira, somos todos súper ejecutivos, somos todos súper no sé qué, somos todos... No, tenemos que seguir trabajando en conectar. Sumémonos e integrémonos a estos espacios de aprendizaje colaborativo, donde no solamente uno está diciendo algo que sabe, no, todo esto lo co-construimos con la inexperiencia de uno, con el desconocimiento del otro, así que el trabajo de la educación, desde levantar, nosotros que somos todo este equipo de personas que trabajamos con personas, para las personas, nos tenemos que preguntar, ¿qué están educando hoy día a nuestros hijos? O sea, ¿qué charlas, qué talleres? ¿Qué materia? ¿Existe algo? No. Bueno, entonces vamos a tener que levantar una malla, sugerirle al gobierno, ir a entregar y decir, ¿saben qué?
tenemos que empezar desde prekinder, tenemos que empezar desde playgroup. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que darnos ahí y anotar la tarea para el 2021 para partir esta sensibilización desde la más tierna infancia. Así que por ahí yo creo que nos queda importante el tema de la educación. Me gusta trabajar e invitar a los otros a hacer algo que nos visibilice la pega. Entonces, también aquí dejo en la mesa que hagamos un reporte inclusivo mensual donde los distintos expertos y las distintas áreas, por ejemplo, yo hablaba con Loreto Méndez de Chile Valora, oye, Lore, ¿cómo va todo? Ya no, si ya salió aprobado y la próxima semana empiezan las mesas técnicas, por ejemplo, porque estamos todo ahí, ¿qué va a pasar con las certificaciones? Entonces, estas mesas de trabajo colaborativa, integrando los distintos agentes, tratemos de sacar un reporte inclusivo mensual que diga cuáles son las acciones y cómo las vamos a ir midiendo. Y pongámonos desafíos nosotros y pongámonos tareas. A ver, Carolina García, que la Caro está en 365 webinars al año. Ahí. Ella es nuestra vocera para llevar el mensaje a todos los espacios. Tenemos que aprovechar de dar números a nuestra gestión para vincular. Y también, no solamente el número, sino que desde el corazón y la convicción. Nos queda harto trabajo liderar inclusivamente el desafío que nos toca ahora. A todos los profesionales de recursos humanos, tenemos que ser líderes. Chiquillos, léanse la ley. Por favor, infórmense, aprendan, involúcrense, no esperen que les llegue del aire. O sea, por eso que hacemos tantos webinars, porque el equivocarse en la pega impacta a personas, afecta la vida de otros, no es un Excel que se borra. Así es que desde ese llamado, de esa convicción, que para hacer bien la pega hay que saber, y para saber hay que estudiar, y para estudiar hay que leer, y para leer, y por último, si no te gusta leer, te vamos a grabar este webinar, lo vamos a dejar disponible, va a estar ahí para todos ustedes para que después lo puedan revisar, lo puedan compartir. Así que es súper importante con todo el cariño de los que trabajamos con personas que estamos enamorados y miro a la Anabela, y miro a la Carla, a la Fer y la Carolina, así que es un gustazo haber compartido hoy, escuchar, aprender, y me quedo con hartas tareas para seguir moviendo, inspirando lo más posible para hacer bien nuestro trabajo. Así que muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Qué bueno, gracias a ustedes. Y bueno, por favor, los que quedan aún en el chat, les ruego contestar la encuesta, por favor, que para nosotros de verdad es sumamente importante el poder tener la retroalimentación de ustedes. ¿Sí? Sí. Muchas gracias y nos veremos en una Gracias próxima ocasión. Estuvo entretenido. Nos vemos. Gracias a Nos todos. vemos. ¡Feliz Chao, año! chao. ¡Feliz año! ¡Ay, feliz año! Sí. Chao, chao. Chao, chao.